Hola a todos, bienvenidos a tu canal de inglés Do You Speak English? ¿Hablas inglés? Esta es la clase número 287 y hoy vamos a empezar con el tema de el segundo condicional if en inglés. En la clase anterior mencionamos los cuatro tipos de oraciones condicionales. El tipo 0, donde manejamos la verdad en general. Las oraciones condicionales tipo 1 relacionadas con el presente real. Los condicionales tipo 2, donde existe un presente no real, y este es el tema de nuestra clase de hoy. Y también tenemos el tipo 3 de condicionales, donde consideramos el pasado no real. Ya anteriormente hemos visto el condicional tipo 0, el tipo 1, y hoy nos vamos a concentrar en los condicionales tipo 2 de un presente no real. En clases anteriores vimos que los condicionales van a estar compuestos de dos cláusulas. La primera cláusula es la condición y luego el resultado. Estudiamos en unas clases pasadas el condicional 0, donde yo tengo que la condición está en presente y el resultado también va a estar en un presente simple. Por ejemplo, if we swim in the river, comma, we get wet. Si nosotros nadamos en el río, está en presente, la condición está en presente, swim, nadar. We get wet, nosotros nos mojamos. El resultado también está en presente. Presente y presente. También hablamos de el first conditional o el primer condicional, donde la cláusula de la condición va a estar en presente y el resultado va a estar en un futuro con will o will not. Recordemos que si yo hago la contracción de will not será won't más un verbo. Por ejemplo, yo digo if they study, they will pass the test. Si ellos estudian, ellos pasarán el examen. La primera condición va a estar en presente y el resultado va a estar en un futuro con el auxiliar will. El second conditional o segundo condicional, que es el tema de este video, bueno, vamos a tener una construcción especial. La condición va a estar en pasado simple y el resultado, la consecuencia, vamos a tener el auxiliar would más un verbo. Por ejemplo, si yo digo, if I were you, I would go to Argentina. Si yo fuera tú, yo iría a Argentina. Si yo fuera, aquí hay un pasado con el verbo to be, yo iría a Argentina. Y en esta clase o en este video vamos a estar hablando acerca del second conditional. Y para darles un poquito de acerca de lo que va a ser la próxima clase, vamos a estar hablando del third conditional, el condicional tercero, donde vamos a tener un pasado perfecto en la condición y el resultado vamos a tener el auxiliar would have más un participio pasado. Por ejemplo, if they had studied, they would have passed the test. Si ellos hubieran estudiado, ellos habrían pasado el examen. Pero recordemos que este third conditional lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Quiero que nos concentremos en el second conditional, donde tengo un pasado en la condición y el resultado va a tener el auxiliar would más un verbo. Así que bueno, grosso modo, esa va a ser la clase del día de hoy. Bueno, quiero que empecemos a hablar acerca del segundo condicional. Recordemos que en inglés tengo cuatro condicionales, el 0, el 1, el 2. Este tipo de condicional del cual estamos hablando hoy, personalmente creo que es el que es más complejo, más difícil de aprender a usar correctamente y requiere solamente un poco de práctica, solamente eso. Y vamos a empezar con este ejemplo. Decimos, if they won the lottery, they will travel around the world. Si ellos ganaran la lotería, ellos viajarían por todo el mundo. Vemos que en la parte de la condición, si ellos ganaran la lotería, usamos en inglés un tiempo pasado. Si hiciéramos la traducción literal, en español diríamos si ellos ganaron la lotería, pero en español no decimos si ellos ganaron, decimos si ellos ganaran. Allí es donde existe la diferencia entre el modo indicativo y el modo subjuntivo. Eh, es importante tener muy en cuenta cuál es el uso de los modos.
El modo indicativo es cuando yo quiero comentar algo que es real, algo que es tangible, algo que es comprobable y algo que es muy probable que suceda. Mientras que el modo subjuntivo se refiere a los eventos hipotéticos, poco reales, probables o que no son comprobables. En el caso de si ellos ganaran, es una probabilidad, es una hipótesis, es una posibilidad, pero no es algo que es real o que es concreto. Entonces, en ese caso pienso que el español es un poco más preciso al usar este modo subjuntivo en vez de un pasado en indicativo. Entonces, si yo digo en inglés, if they won the lottery, en español sería si ellos ganaran, correspondiente al pretérito imperfecto del subjuntivo. Si ellos ganaran la lotería, they would travel around the world. Ellos viajarían. Está el auxiliar would, que es un condicional. Would travel, viajarían por el mundo. Ok. Creo que es muy poco probable que ellos ganen la lotería. Se dice que es más fácil que seamos impactados por un rayo a que nos ganemos la lotería. Sin embargo, en esta situación poco probable, ellos viajarían por el mundo. Y recordemos la estructura va a ser if, que es la condición, más un verbo en pasado. Seguido de el resultado, que va a ser con would o wouldn't más un verbo. Recordemos que el wouldn't es la contracción del would not. Antes de continuar, quiero hablar un poco acerca del modo subjuntivo en español. Bien, el modo subjuntivo en español también va a tener esas dos cláusulas. Y cuando la cláusula principal tiene un verbo o una expresión que manifieste un deseo, una emoción, una negación, una duda, una posibilidad o una necesidad, el verbo en la segunda cláusula casi siempre va a ir en subjuntivo. Entonces, estas 6 condiciones, digámoslo así, nos van a exigir el uso del subjuntivo. Por ejemplo, si yo digo, yo o tú vienes a casa, ahí está en el modo indicativo, tú vienes a casa. Pero si yo quiero expresar un deseo, voy a decir, yo quiero que tú vengas a casa. Entonces, tú vienes a casa, vienes, va a cambiar a yo quiero que tú vengas. Van a ver que la estructura es totalmente diferente. Lo mismo se va a realizar cuando expresemos una emoción, una negación, una duda, una posibilidad, una necesidad. Bien, el tiempo imperfecto del modo subjuntivo del verbo hacer, por ejemplo, vamos a ver que en español tenemos dos formas. Yo puedo decir que yo hiciera o que yo hiciese. Que tú hicieras, que tú hicieses, que él, ella, usted hiciera o hiciese, que nosotros o nosotras hiciéramos o hiciésemos, que vosotros o vosotras hicierais o hicieseis, y que ellos, ellas, ustedes hicieran o hiciesen. Entonces, a veces nos podemos confundir un poco porque en español tenemos dos equivalencias y las dos son válidas. Cualquiera de las dos las podemos usar en inglés, en español, perdón. Pero en inglés, en vez de usar este imperfecto, vamos a usar un tiempo pasado simple. Y te lo voy a aclarar con muchos ejemplos que vienen a continuación. Veamos otro ejemplo. Yo tengo aquí el verbo leer. Este es el imperfecto del subjuntivo. Entonces yo digo que yo leyera o que yo leyese, que tú leyeras o que tú leyeses, que él leyera o que él leyese, que nosotros leyéramos, que nosotros leyésemos, que vosotros leyerais, que vosotros leyeseis, que ellos leyeran o que ellos leyesen. Bueno, en inglés sería la misma estructura, pero cuando hablamos del modo subjuntivo, en inglés trabaja un poco diferente y ya tendremos oportunidad de otro video para hablar un poco acerca del subjuntivo en inglés. Lo que quiero mostrarles es que la estructura que usamos en español, la equivalencia, es muy diferente a la que se usa en inglés para los condicionales o particularmente para el condicional número 2. Continuemos con un poco de generalidades. El segundo condicional se usa en situaciones, acciones en el presente o el futuro que no es probable que sucedan
o son imaginarias, hipotéticas o imposibles. Y cuando yo hablo de situaciones imaginarias, hipotéticas o imposibles, yo hago referencia al subjuntivo, a algo que es irreal, algo que es hipotético. Para muchas personas, el segundo tipo es el más desafiante y difícil de aprender a usar en inglés, por supuesto. ¿Cuándo usar el segundo condicional? Se utiliza para expresar la consecuencia o el resultado de una acción o situación poco realista en el presente o en el futuro. La situación puede ser muy improbable, de 1 al 5% de probabilidad, y completamente poco realista con un 0% de probabilidad. Veamos los siguientes ejemplos. Dice, if I won the lottery, I would travel around the world. Quiero que nos centremos en lo que está en rojo. La primera parte va a ser la condición, la segunda parte en rojo va a ser el resultado o la consecuencia. Entonces, yo, si digo en inglés, if I won the lottery, I would travel around the world. Yo diría, si yo ganara la lotería, yo viajaría por todo el mundo. Ganara, recordemos que es el pretérito imperfecto del subjuntivo. Existe una probabilidad muy baja, 1% de probabilidad de que suceda la primera parte de esta oración, que es ganar la lotería, pero si sucede, la segunda parte es un 100% seguro de que va a suceder. Ejemplo número 2. If you had more free time, you would play more sports. Diríamos, si tú tuvieras más tiempo libre, tú harías más deporte. No tienes mucho tiempo libre, hay un 0% de probabilidad, pero en ese caso, la segunda parte es 100% seguro. Si tuvieras tiempo, por supuesto que harías más deporte. La tercera, if he wasn't watching TV, he would play football. Aquí hay una cosa importante. Es el verbo to be en pasado, el verbo ser, estar. Diríamos, si él no estuviera viendo la televisión ahora, él estaría jugando al fútbol. Bueno, en este caso es un poco, yo diría, controversial, porque algunas personas usan el he wasn't, pero de acuerdo con la estructura gramatical deberíamos decir if he weren't. If he weren't watching TV now, he would be playing football. Si él está viendo la televisión, pero se está imaginando una actividad alternativa que estaría haciendo si no estuviera viendo la televisión. Bueno, 4. If she were. Miren que aquí estamos usando el were para una tercera persona. Se dice, bueno, la estructura, de acuerdo con la gramática, la estructura correcta sería if she were, pero se dice que especialmente la gente muy joven usan el if she was. Yo en este punto no entro a corregir a nadie porque son usos normales que da la gente y los dos los entiendo y los acepto. Si a mí alguien me dice if she was, perfecto, aunque yo uso el if she weren't porque es la regla gramatical. Bueno, 4. If she weren't an alien, she would be able to travel around the universe. Si ella fuera una extraterrestre, ella podría viajar por el universo. A ella le es imposible ser un extraterrestre, es poco probable que eso suceda. Sin embargo, ella está imaginando lo que ella haría en esta situación. Bueno, tengo otros puntos adicionales y es que se pueden usar otros verbos modales en lugar de would en la parte del resultado o la consecuencia. Por ejemplo, si yo digo, if we had more money, we could buy a car. Si nosotros tuviéramos dinero o más dinero, nosotros podríamos comprar un carro. Aquí se usa otro verbo modal. En vez del would, puedo usar could. Es válido. We could buy a car o we would buy a car. Tiene mucho sentido también. Comprar un coche sería posible si nosotros tuviéramos más dinero. Una vez más decimos, if we had more money, we could buy a car. 6. If they won the lottery, they might give all the money to charity. Si ellos ganaran la lotería, ellos podrían dar todo el dinero a la caridad. Dar el dinero a la caridad es solo una posibilidad. Lo único que falta para que eso sea real es que yo me gane la lotería. Ok, recordemos,
¿Cómo creamos el segundo condicional? Para hacer una oración en el segundo condicional usamos if más un pasado simple. Esa es la cláusula de la condición y el resultado va con would o wouldn't más un verbo. Ahí está la estructura para que la tengamos en cuenta. Number 7. If I lived in a big city, I would go out more often. Si yo viviera, usamos un pasado simple aquí. Si yo viviera en una gran ciudad, I would go out more often. Yo saldría más a menudo. 8. If you lived in a big city, you wouldn't need a car. Si tú vivieras en una gran ciudad, no necesitarías un automóvil. Bueno, como con todos los condicionales, también se puede invertir la estructura. Yo puedo empezar con el would más un verbo más el if más el pasado simple. Es decir, voy a empezar con el resultado y después voy a poner la condición. Por ejemplo, he would go out more often if he lived in a big city. Él saldría más a menudo si él viviera en una gran ciudad. Pero cuando empezamos con el resultado, la coma se pierde. Ok, el resultado iría desde he would go out more often. Ese es el resultado. Aquí no hay coma. Solamente vamos a tener la coma si la condición la empezamos con el if. Si la parte de la condición está al principio, if they lived in a big city, coma, ahí sí iría la coma. Entonces recordemos que es muy importante cuando hacemos el cambio de las oraciones o de las cláusulas en el condicional. Entonces yo diría, he would go more often if they lived in a big city. Él saldría más a menudo si él viviera en una gran ciudad. 10. Sonia wouldn't need a car if she lived in a big city. Sonia no necesitaría un coche si ella viviera en una gran ciudad. Aquí vemos que empezamos con el resultado. Sonia wouldn't need a car. Sonia no necesitaría un carro y la coma de aquí no la necesitamos. Luego tengo la condición. If she lived, si ella viviera, if she lived in a big city. Bueno, como alternativa a would, podemos completar la segunda parte de una segunda oración condicional con could. Yo también podría decir, if we lived in the city, we could use public transport. Si nosotros viviéramos en la ciudad, nosotros podríamos utilizar el transporte público. Aquí empiezo con la condición, if we lived, si nosotros viviéramos in the city, en la ciudad, coma, yo necesito la coma, we could, en vez de would, yo puedo usar el could, que es otro verbo modal, y la oración sería totalmente correcta. En la 12, vamos a iniciar con el resultado. They could use public transport. Ellos podrían usar transporte público if they lived in the city, si ellos vivieran en la ciudad. Si ellos vivieran en la ciudad, vamos a decir, ellos podrían utilizar transporte público si ellos vivieran en la ciudad. Vemos claramente que aquí en la número 12, después del resultado, la coma desaparece, no hay coma. Mientras si empezamos con el condicional if, necesitamos la coma. Bien, eso sería todo por hoy. Recordemos, amigos, que este condicional es bastante exigente, es un poco complejo, necesita un poco de estudio, de práctica y fácilmente lo vamos a adquirir con un poco de práctica, de educación y sobre todo desarrollar muchos ejercicios relacionados con este tema. Así que la mejor motivación para seguir trabajando con este segundo condicional, y en el próximo video lo voy a dedicar única y exclusivamente a ejemplos, oraciones con diferentes verbos en el segundo condicional para que quede ese concepto bien claro. Es muy importante que veas cada clase de principio a fin, que prestes atención a las cosas que son diferentes en inglés y en español y que sigamos practicando. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete.
Es totalmente gratis. Regálame un like o me gusta, comenta y comparte. También activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66@gmail.com. Me encantaría recibir noticias o comentarios tuyos. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 287, el segundo condicional if en inglés. Hasta la vista, amigos. Nos vemos.